Nos encontramos para el programa de Educación al Día con Enoc Valentín González Palacio. Él ha sido uno de los conferencistas en el simposio que se ha realizado el día 22 de agosto en la sede de Adidas. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de Antioquia, investigador, y tiene un buen texto sobre los buenos profesores y los malos profesores. ¿Qué tal, profesor? Dígame una cosa. ¿Qué hay que hacer para ser un buen profesor? Mira, en primera instancia lo que hay que hacer es básicamente escuchar a los estudiantes, porque son, digamos, los estudiantes son la base primero de lo que hacemos y son sus voces las que determinan efectivamente qué tan buena labor estamos desempeñando en el aula de clase. Básicamente eso podría decir, pero en términos de las mismas voces de los estudiantes, las dos consideraciones más importantes en términos de lo didáctico es que el profesor tenga una buena metodología, que sea agradable, asequible a los estudiantes y sobre todo fueron muy reiterativos en que el profesor explique bien, que sea capaz de dar a conocer lo que él sabe y que los estudiantes sean capaces de reconocer ese conocimiento que tiene el maestro. En su investigación ustedes encontraron que para ser buen profesor también habría que ser alegre, tener buen humor, pero saber preparar la clase. ¿Cómo le fue en ese estudio? Sí, mira, lo que pasa es que cuando se habla de las dimensiones de un buen profesor, nosotros agrupamos la información dentro de lo pedagógico, lo profesional, lo humano y lo didáctico. O sea, como dice Schulman, el conocimiento didáctico, el contenido de un profesor está en función de una amalgama de conocimientos que incluye lo que él aprende como profesional, lo que está derivado de su práctica efectiva en el aula, pero también lo que es como persona. Entonces, que el profesor sea capaz de ser divertido, pero que profesional en términos de lo pedagógico y didáctico sea capaz de preparar su clase, es un elemento que es muy bien valorado por los estudiantes. Y los estudiantes identifican cuando un profesor prepara efectivamente su clase. Los profesores tenemos un gran problema, es que al momento de exigir, porque tenemos la presión de que los muchachos tienen que salir muy bien en la prueba saber, de que tienen que dar buenos resultados, que tienen que cumplir con unos requisitos para poder avanzar en el conocimiento. Entonces el profesor se vuelve exigente, sobre todo en la disciplina, en el aula y en el manejo del tiempo, cómo manejar esa situación, ese choque que se presenta entre el estudiante y el profesor. Pero particularmente en el estudio encontramos que, por ejemplo, dentro de los aspectos que también resaltan los estudiantes, es que el profesor tenga un buen manejo del tiempo, o sea, que el profesor tenga un manejo adecuado de su clase es un componente didáctico muy importante, pero también destaca que si el profesor explica bien y es exigente, también es una buena característica de un buen profesor, o sea, ser exigente y hacer todo lo posible porque los estudiantes aprendan cosas para la vida es un elemento que los estudiantes resaltan mucho de sus profesores. ¿Cómo manejar el serio problema que se presenta en la distracción con los vapis, con los celulares o con las charlas de amiguitos, arman su grupo al interior de la clase, pero el profesor lleva otra intención y es la de avanzar, profundizar en el conocimiento? ¿Cómo se maneja eso? Recomendación para esos profesores. No, desde el punto de vista de las voces de los estudiantes, digamos que la creatividad y que el profesor sea capaz de adaptarse es muy importante, porque es que resulta que en términos de la estructura didáctica, pues digamos que uno planea y crea su clase, pero a la hora de estar en el entorno educativo de la clase con ciertos tipos de estudiantes, el profesor se tiene que adaptar. Y una manera de hacerlo es obviamente dar cuenta de esas características y particularidades que tiene no solamente el contexto, sino sus estudiantes. Serán la posibilidad que tiene el maestro de adaptarse, lo que sea exitoso realmente. Y la recomendación es que el profesor se adapte y tenga en cuenta las características y consideraciones de sus estudiantes, porque hay cosas que están al margen de lo que pasa en la escuela y no podemos separar a los estudiantes de la tecnología, de las incidencias de sus amigos, del mercado, de la sociedad. Entonces, necesariamente el profesor se tiene que adaptar y hacer todo lo posible por ser un buen maestro. En nuestro criterio todos los profesores son excelentes, hay algunos que tienen dificultades. Son excelentes los profesores con el mero hecho de enfrentar que tienen que estar con 50 estudiantes, que no tienen un videobeam, que no tienen un proyector, que no tienen inclusive ni un marcador y que no tienen un buen estímulo y reconocimiento del gobierno, cómo manejar esa situación para que el profesor mejore sus condiciones y automáticamente mejore su desempeño.
No, allá yo diría que actualmente hay muy buenas condiciones para los profesores en términos de las posibilidades de ascenso, de formarse en maestría y doctorado. Entonces, el profesor tiene que adaptarse y eso implica que él se prepare mejor, pero también implica tener en cuenta lo que tiene como materia prima, que son sus estudiantes. En la investigación ustedes encontraron que hay malos profesores. Es más, ustedes decían en la charla que ojalá le dieran permiso para ir a hablar con los malos profesores. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué los estudiantes, bueno, son los estudiantes los califican? ¿Por qué los estudiantes califican de malos a ellos? Digamos, nosotros no tenemos tanta evidencia de que los estudiantes hayan informado malos profesores. O sea, la gran mayoría de testimonios de los estudiantes están en función de tener buenos profesores, pero también en muy poca medida algunas voces manifestaron que no necesariamente todos son buenos, pero el texto da cuenta es de esas buenas prácticas de los buenos maestros en función de lo que dijeron los estudiantes. Bueno, todo esto y su saber, lógicamente que quedó en este simposio, lo tiene usted condensado en un texto. Somos profesores buenos, profesores malos. ¿Dónde encuentra ese texto? Los profesores que están escuchando y viendo, ¿cómo hacen para conocer ese texto? Ese texto está en el repositorio de la Universidad de Antioquia. ¿Quiénes son y qué hacen los buenos profesores? Sus voces y las de sus estudiantes. Se puede encontrar fácilmente. Sí, fácilmente y es de libre circulación, gratuito, lo pueden compartir libremente sin ningún problema. Listo, yo quiero ser buen profesor. Deme una sola recomendación. Adáptese a las condiciones del contexto, las políticas institucionales y sobre todo las características de los estudiantes. Y comprender que usted y yo ya tenemos 60, 70 años y los pelados que estamos manejando son de 15 y 16 años. Generaciones distintas, ¿no? Sí, a veces uno de los grandes problemas que enfrentamos es que trabajamos en instituciones del siglo pasado, con profesores de apenas iniciado este siglo, pero con estudiantes que apenas acaban de nacer. Entonces tenemos que adaptar. Bueno, muchas gracias, profesor Valentín. Sinceras felicitaciones, excelente charla, la vamos a divulgar por todo el país. Listo, muchas gracias.